Entonces hoy quería daros una meditación basándome en una parte de la Biblia, un versículo que hemos leído muchas veces, pero que a mí me hacía de pensar y he llegado a ciertas conclusiones, se las voy a compartir. En principio, tenemos una necesidad de conocer el mundo sobrenatural y vivir esa realidad. Eso es una necesidad para el cristiano. No es un lujo. Tenemos que vivir, primero conocer esa realidad y luego vivirla. Un cristiano que no vive en ese nivel de lo sobrenatural continuamente es un cristiano sin poder personal incluso. El formato divino para la iglesia es lo sobrenatural. Caminar haciendo lo mínimo es lo que Jesús hacía. Y luego dice que obras mayores. Si ese era el plan de Dios para la iglesia, era un plan bastante sobrenatural, porque lo que hacía Jesús no era nada natural, pero lo hacía diariamente. Y cosas mayores que esa, creo que la iglesia no hemos conocido eso todavía. Aquí no lo hemos conocido. A veces pinceladas muy pequeñitas y nos conformamos con eso. Pero todo en la vida del discípulo es sobrenatural. Jesús lo puso de esa manera. Si os acordáis de la comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, toda criatura. Yo no creo que lo podamos hacer sin la vida sobrenatural de Dios, no podemos. En lo natural no podemos. Nos cansaríamos, nos frustramos porque la gente nos rechaza, no sabríamos ni qué decir. Montones de cosas. Necesitamos la demostración del poder. Pero esa encomienda la puso Jesús, así que nos dio la herramienta para poder hacerlo. El diseño divino aún no lo hemos vivido en la totalidad. El diseño divino para la iglesia, para el creyente, para el discípulo, todavía no lo hemos vivido. Porque no se alcanza sin un nivel sobrenatural sobre nosotros. No lo podemos alcanzar. No sé si me doy a explicar. Nosotros solemos vivir en un nivel de vida de discípulo, de iglesia, hasta cierto punto normal y, entre comillas, digo, religioso, porque hacemos lo que se supone que debemos hacer. Venimos los domingos a la iglesia, oramos, ayunamos, damos, en lo mejor de los casos, pero eso no es suficiente. Y hasta que no anhelemos en el corazón algo más, eso es lo que vamos a tener. Porque tenemos con lo que nos conformamos. Porque a veces algunos estudian una carrera y otros no. Y unos tienen posibilidades, pero otros no. Sin embargo, los que no tienen posibilidades sí lo consiguen. ¿Por qué? Porque es una meta para ellos. Yo quiero eso y lo quiero y lo quiero y lo quiero. Y para allá voy. Todas mis energías, todo mi dinero, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo solamente va dirigido a una cosa. Pues en la iglesia ocurre igual. Si Jesús dijo, esto es lo que tenéis que hacer, os doy las herramientas para que el tipo de vida que tengáis no sea algo natural, porque en el mundo vamos a tener una aflicción que con la vida natural de nosotros no podemos. Vamos a flaquear, vamos a caer y vamos a ser cristianos muy débiles, que con cualquier cosita ya nos quejamos. O mejor, ya no voy a la iglesia, porque somos débiles. ¿Por qué lo somos? Porque nos falta vida sobrenatural en nosotros. Así pasa. Cuando nacemos de nuevo, somos creados de nuevo, ¿verdad? Cuando dice que tenemos que nacer de nuevo, somos revividos, volvemos a vivir, a tomar vida. A una vida en el espíritu sobrenatural. Cuando nacemos de nuevo, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque tenemos que dejar de vivir de la forma natural y comenzar a vivir de una manera sobrenatural. Para eso fuimos revividos. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Porque Cristo murió y nosotros aceptamos su muerte, su sacrificio, su salvación, pero también resucitó. Y si tomamos los beneficios de su muerte, de sus llagas, también tomemos de su resurrección. Y esos beneficios es la vida del Espíritu continuamente. Y eso en nosotros, unidos, crea un avivamiento. Esa es la vida sobrenatural. Es el fuego que Dios pone sobre cada uno y que cuando se une, explota. Es una dinamita, de ahí viene el poder, dunamis, dinamita, explota. La iglesia sin poder es religión. A veces nos hemos acostumbrado a ser religiosos y no nos damos ni cuenta. Y decimos que religiosos son otros de otras iglesias, pero nos convertimos en religiosos. Porque solamente hacemos lo que se supone que debemos hacer, pero nuestra vida es doble. En la iglesia
alabamos a Dios, levantamos las manos, nos abrazamos y lo hacemos de una manera real, pero hasta ahí llegamos. Luego vamos a casa y comenzamos la rutina de la separación entre la vida espiritual y la vida natural. Y eso no existe. Nosotros somos completos. Espíritu, alma y cuerpo, uno solo, completo. Nosotros no nos separamos. A veces ando en el espíritu, a veces ando en mi carne. Cuando hacemos eso, eso no es lo normal, no es lo natural. Somos uno solo, tenemos que vivir como uno solo, completos. Siempre vivir en nuestro cuerpo, con nuestra alma, pero vivir en el espíritu. Esa es nuestra forma de vida. Lo contrario es religión. Y la palabra religión viene del latín religare. ¿Y sabéis lo que significa religare? Religar, volver a atar. Ligar es atar. Religar es volver a atar. Entonces, cada vez que vivimos en una forma religiosa, nos estamos atando. Y volvemos a atarnos. Y decimos con nuestra boca, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y venimos a la iglesia y aquí hay libertad. Pero realmente no somos libres. Seguimos atados en la religión. Del hacer cosas, pero no vivirlas. De decir lo que debe de ser, pero no tenerlo. Esa es la vida religiosa. Y el versículo en el que hoy les voy a compartir es sobre la hija de Jairo, si podemos ponerlo, es Mateo 9:18. Seguro que lo hemos leído muchas veces, pero a mí me llamaba mucho la atención una parte que no lograba yo entender, Señor, ¿y esto qué es? Y creo que ya lo entendí. Entonces, como lo entendí, para mí ha sido una revelación, por eso con frescura lo voy a compartir. Amén. Vamos a leer Mateo 9:18. Perdón, el 21. Nos vamos a saltar unos, porque seguramente todos ya lo conocemos la historia, ¿verdad? Del 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Si nos acordamos de la situación, ¿verdad? Ese hombre, Jairo, dice ahí, que le vio y lo primero que hizo fue postrarse a sus pies. Y luego dice que le rogaba mucho. Y ahí una cosa que quiero destacar, Jairo tenía fe. Antes de entrar en lo que vamos a ver luego, tiene que quedar claro, Jairo sí tenía fe. Si no hubiera tenido fe, no hubiera ido a Jesús. No hubiera clamado de esa manera. Él sabía que Jesús podía resolver su problema y por eso fue a él. Y le rogaba mucho. Así que él tenía fe, fue a Jesús y luego clamó. Hizo los 3 pasos correctos. Él tenía el 99% asegurada su respuesta. Continuamos leyendo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, yo seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pero ¿y Jairo? O sea, de repente, él ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él va a Jesús, él cree, seguro que Jesús va a traer la respuesta para mi necesidad. Y de repente aparece esta señora como que si tuviera más necesidad que él. Porque recordemos, su hija estaba agonizando, iba a morir. La mujer de flujo de sangre estaba enferma, pero ahí no dice que iba a morir. En cuanto a urgencia, pudiera ser Jairo. Pero ¿por qué Jesús se para?
se entretiene con esta señora, sí, bendición para ella, recibe su sanidad. Pero ¿y Jairo? Jairo estaba antes. Esto es como en la fila, pues él llegó antes, ¿por qué no le atiende primero? Jairo sigue esperando que Jesús continúe su camino, pero su situación era urgente. Ahora, importante ahí, él no se desesperó, él no le gritó a Jesús, él no se quejó, él no le dijo, y yo, espérame antes de que la sanes a ella, que mi hija está, por favor, no hagas eso, no es justo. Muchas veces decimos eso, esto no es justo. No es justo que yo llegue primero y la atiendas a ella. Ella trae la sanidad y de repente viene lo peor. Seguimos leyendo. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, ahí está, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? O sea, ya ni siquiera espere, no le moleste, se murió. Él había ido con fe, él había esperado con fe, creyendo que aunque Jesús se entretuviera en algo, él iba a hacer algo. Pero la hija se muere. Nada de lo que él pensaba sale como él pensaba. Jairo hasta ese momento había tenido la fe, pero al escuchar las malas noticias, ¿qué ocurre? Desfallece. Las malas noticias le hacen decaer. Así nos pasa. El Señor nos da una promesa, para allá vamos. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y esperamos. Pero de repente, en vez de venir la respuesta correcta, nos viene una que esto no me lo esperaba yo. Y nuestra fe decae. Toda la fe que teníamos en un momento, a los 5 minutos se nos puede ir para abajo con las malas noticias. Versículo 36, continuemos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esto está muy confuso. O sea, ponte en el lugar de Jairo. Pues ya se murió. Que crea solamente, que crea en qué. Pero si ya se murió. Pero ¿saben lo importante aquí? Ahí vamos a puntos importantes. Jesús enfocó a Jairo para que no escuchara a su alrededor. Eso es muy importante. ¿Había ocurrido? Sí. Pero ¿por qué le dice cree solamente? Es como que, Jairo, espérame. Yo venía contigo. Vamos a hacer algo importante en tu casa. Pero enfócate. Cree solamente. No escuches que si la mujer vino y se sanó. No escuches que aquel dice que ya se murió. No escuches nada. Enfócate. Cree solamente. O sea, le capturó su atención y le puso delante la fe de nuevo. No decaigas. Porque las cosas no estén saliendo ahora bien no quiere decir que yo no vaya a hacer lo que dije que iba a hacer. Esa es la fe. Le quiso poner otra vez en el camino correcto su mente, sus pensamientos. Y simplemente le dijo, no te pongas de acuerdo con los que están a tu alrededor. No te pongas de acuerdo con los que dicen que ya ha muerto. No te pongas de acuerdo con los que dicen que ya no hay nada más que hacer. Cuando nosotros hablamos lo que dicen los demás, estamos en acuerdo. Si tú hablas algo que ha dicho alguien y tú le dices sí, estás de acuerdo. Si Dios te dice que va a hacer algo y tú dices sí, Señor, estás de acuerdo. Pero si te comienzas a hablar lo que dice uno, otro, y es contrario, no estamos de acuerdo. Entonces Jesús dice, no te enfoques en nada. Tú solamente un enfoque. Cree solamente. Cree solamente. Y ahora viene lo que a mí tanto confusión me daba. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. A ver, ¿aún así fue? Pues no, que ya había muerto. ¿Para qué? Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Eso era el ambiente en el que Jairo estaba viviendo. Escuchando todo el tiempo llorar, lamentarse, quejarse. Versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Y aquí viene una frase espectacular. Atención, la niña no está muerta, sino duerme. Y esto para mí era una confusión. Vamos a ver, ¿o duerme o está muerta? ¿En qué quedamos? Porque muerta estaba, ¿o no? O van a decir, no, es que estaba haciendo como de que estaba muerta. Era una broma, ¿no? Solamente dormía. La niña estaba muerta. Y de eso no hay duda.
Ahora, Jesús no está diciendo aquí una mentira. Y eso es lo que a mí me causaba mucha confusión. O está muerta o duerme. Pero Jesús decía que duerme. Sí, pero la realidad es que estaba muerta. Bueno, pues vamos para allá, vamos a descifrarlo. Y ese es el punto principal que vamos a investigar, a ver y absorber. Porque hasta este punto podemos entender la vida de Jairo. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús para que todo cambiara. Seguimos en versículo 40. Y se burlaban de él. ¿Os fijáis que lucha todo el tiempo cuando uno quiere creer algo, que lucha siempre alrededor? Cuando Dios te dice algo y tú quieres creerlo, realmente quieres. Pero uno se burla, el otro se ríe, el otro dice, ¿para qué? El otro dice, ya se murió, otros empiezan a llorar. Y tú dices, ¿yo contra el mundo? Pues si son mayoría, ellos tienen que tener razón. Bueno, dice que se burlaban, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. Bueno, ahí vamos. La realidad es que sí estaba muerta, sí estaba. Y lo mismo sucede con Lázaro, si os acordáis. Jesús dijo lo mismo. Dijo, Lázaro no está muerto, sino que duerme. Entonces, ¿estaba muerto o no estaba? Porque sepultado estaba. Y olía, quiere decir que dormido, no. ¿Por qué decía que estaba dormido? Y también con esta niña. Lo que Jesús se había propuesto, Él lo realiza. Da igual los inconvenientes y da igual los estorbos. Si Dios te ha dicho, esto voy a hacer en ti, cree, lo va a hacer. No importa lo que digan alrededor. No importa si en el camino aparece algo que parece como que ya mejor olvídalo, ya no va a pasar nada, ya ha pasado mucho tiempo. Como que Jesús se entretuvo en otra cosa y perdió el enfoque contigo. Pero no es así. Si Él dice esto es, esto es. Solamente ponte de acuerdo con Él. Muy bien. ¿Cómo y por qué dijo que estaba dormida? Fíjense, Jesús la veía viva en el ámbito espiritual. Esto es súper importante. Jesús no veía solamente con sus ojos naturales, Él veía con sus ojos espirituales. Tenía una conexión con el Padre tan tremenda y vivía tan lleno del Espíritu que cuando Él miraba algo, Él no solamente lo veía en lo natural, Él veía en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, esa niña estaba viva. Entonces, Él tenía toda la confianza de decir, tú la ves muerta, pero yo la veo dormida. Yo no veo que esta niña esté muerta, porque Él estaba viviendo y viendo en el ámbito espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Trajo la realidad espiritual del cielo a una realidad natural en la tierra. Esto es tan importante, porque así como lo hizo Jesús, lo tenemos que hacer nosotros. Ese es el tipo de vida sobrenatural que tenemos que vivir. No veas las cosas como están en lo natural. Ten la mirada en qué es lo que está ocurriendo en el cielo, en el reino de los cielos. Y eso que está ocurriendo allí, tráelo a la tierra. Porque la verdadera realidad de las cosas no es la que vemos, sino la que vive allí. No decía en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O sea, primero se hace en el cielo y luego se hace en la tierra. ¿Y quién es el encargado de hacer que lo del cielo se haga en la tierra? Nosotros. No podemos esperar que Dios haga cosas que ya nos encomendó hacerlas. Tú tienes que traer lo que hay ya hecho en el cielo a la tierra. Pero primero tenemos que poder ver lo que hay en el cielo, porque si no, no sabemos ni cómo hacerlo. El mundo invisible rige al visible y no al revés. El mundo sobrenatural, el mundo del cielo, es el que hace, ordena y propone todo lo que hay en la tierra y no al revés. Y eso nos cuesta mucho creer. Vivimos tanto en lo natural, tan enfocados en nuestras cosas, que pensamos que lo que ocurre aquí no tiene nada que ver con el cielo, pues el cielo tiene sus cosas y nosotros las nuestras. Nada que ver. Es una relación íntima, un intercambio. Primero ocurre en el cielo, luego ocurre en la tierra.
Si tú sabes lo que ocurre en el cielo, lo que está pasando y lo que Dios dijo en el cielo, ten toda la confianza y decláralo en la tierra porque así va a ser. Porque no es lo que tú dices, es lo que Él ya dijo que iba a ser. Entonces, el mundo invisible rige al visible. Jesús se movía en los dos ámbitos, es tremendo. Jesús se movía en los dos. De la misma manera como le hizo a Lázaro, le dio la orden a la niña para que la voluntad del Padre fuera hecha, porque Jesús no hacía nada por su cuenta. En Juan 5:19 dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le viera al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. O sea, que Él no hacía cosas porque, a ver, voy por el camino, bueno, este le sano, al otro no. Él vivía en los dos ámbitos, el espiritual y el natural. Y todo lo que veía el Padre hacer, todo lo que oía que el Padre hablaba, eso era lo que Él hacía en la tierra. Él no iba por delante, tampoco iba por detrás. Iba en paralelo, pero muy conectado a la voz de Dios, de su Padre. Hay que pedir y ordenar que lo que la voluntad del Padre ya tiene, ya hizo, se haga en la tierra. Si en el cielo hay un fluir, una vida plena para ti, no te conformes con menos. ¿Por qué vivir en ese mundo natural si tenemos el recurso sobrenatural para nosotros? Si vivimos en el natural es porque nos falta algo. ¿Y qué es lo que nos da acceso a esa dimensión? La fe. Por eso es tan importante leer la palabra. Nuestra fuente de fe es la palabra de Dios, básicamente. Si nosotros tenemos una pobre relación con la palabra, ya sea lectura, ya sea meditación, ya sea, como sea, si tú lo tienes pobre, tienes una fe pobre. Y sin fe, tú no puedes ver lo que Dios ha hecho o tiene o quiere hacer contigo en el cielo para poder traerlo a la tierra. No puedes, porque no conoces la voluntad del Padre. No tenemos esa relación con el Espíritu Santo para que en el lugar secreto el Espíritu Santo nos diga, esto quiero hacer. Porque a veces, como dice la palabra, no sabemos ni cómo orar, como conviene. No sé, yo oro como yo creo. Bueno, ¿cómo vamos a saber? Porque lo vas a hacer por el Espíritu. Porque el Espíritu también está en esa dimensión que a nosotros nos cuesta tanto entrar. Es una dimensión sobrenatural, es más alta, pero es necesaria. No podemos vivir solamente con lo que vemos y con lo que escuchamos, no podemos. En los tiempos en los que estamos viviendo, de verdad, si queremos ser cristianos verdaderos, no religiosos, o tomamos este tipo de vida sobrenatural, o nos vamos a secar, pero como un palo, secos. Claro, hacemos nuestra vida religiosa, pero secos. Y entonces cualquier tentación nos hace caer, cualquier influencia de quien sea nos hace ponernos de acuerdo con ellos. Si dicen, mira, yo no creo que esto sea así, ¿será? Nos hace dudar. Porque tenemos una pobre relación con la palabra, muy pobre. Hay mucha gente, hacen estadísticas y dicen que un porcentaje mínimo, no voy a decir cuánto porque nos ponemos a llorar, mínimo lee la palabra todos los días en su casa. Y uno muy grande, solamente escucha la palabra en la iglesia. Imposible tener un tipo de vida como el que tenía Jesús, imposible. ¿Cuánto oramos cuando venimos los jueves? Y si no venimos, ¿no oramos? ¿O el ratito el domingo antes de comenzar la reunión? Si esa es nuestra relación con el Padre en cuanto a orar, no podemos tener ese tipo de vida sobrenatural. Es imposible. Es imposible. Tenemos que cambiar muchos hábitos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Separamos la vida espiritual de nuestra vida diaria como que tuviéramos dos vidas y solamente tenemos una. Si tú no involucras tu vida espiritual al mundo espiritual invisible, si tú no lo involucras, nuestra vida natural va a sufrir mucho. Y luego nos vamos a quejar, porque vamos a decir, es que Dios no me escuchó. Pues yo creía, yo declaré en fe y no ocurrió nada. Es que declaramos por declarar y decimos por decir. Y creemos que es una varita mágica que yo digo y ya así va a ser. ¿Cuánta conexión tenemos nosotros con Dios? ¿Cuánto nos metemos en esa dimensión más alta y descubrimos qué es lo que Dios ha dicho que ya va a hacer? ¿Qué es lo que Él ha dicho que ya está hecho? Para que nosotros, sabiéndolo, tú vas con toda la tranquilidad. La niña está muerta. ¿Cómo va a estar muerta? Si yo sé, yo vi, yo escuché que ella sigue viva. Allá en el cielo no está muerta. Si allá no está muerta, quiere decir que la niña no ha muerto. Y si no ha muerto, yo puedo tener toda la autoridad, con toda libertad,
de decirle a la niña que se despierte, porque realmente no está muerta. Esto no es de, tengo un poder que yo por donde voy levanto muertos y todos resucitan. Es escuchar qué es lo que hay en el cielo y yo traerlo a la tierra. Y la fe es la que te da acceso a esa dimensión. Lo primero que hay que hacer es declarar lo que ya está hecho en el cielo, lo que es la voluntad del Padre. Eso es el proceso hacia nuestro milagro. Ese es el primer paso. En Génesis 1, si os acordáis, dice la palabra, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, o sea, primero el Espíritu se mueve, está todo hecho un caos, un desorden, pero el Espíritu ahí sigue. El Espíritu está solamente esperando una palabra de Dios, no tuya, no mía. El Espíritu está todo el tiempo pendiente, expectante, a ver cuándo suelta esa palabra para yo ponerme en acción. Entonces el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, se mueve, pero no hace nada, sigue habiendo caos. Muchas veces así en nuestra vida tenemos muchos problemas y no lo podemos resolver. ¿Y eso quiere decir que el Espíritu no esté? No, es que necesita algo para que el Espíritu se active y eso ocurra. Dice que se movía, pero ahí estaba el Espíritu y de repente, y dijo Dios. Ahí está la diferencia. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. En Hebreos 11:3 dice, lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Quiere decir que la luz ya estaba antes en el mundo invisible. Y Dios solamente dijo, eso que yo ya tengo en el mundo invisible, que se haga en la tierra. Y el Espíritu escuchó la voz del Padre, la orden y dijo, ya puedo actuar. Ahora sí, actúa y ocurre el milagro. Así ocurren las cosas. Así ocurre. No es un esfuerzo nuestro de, ay, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? Porque hacemos muchas cosas en nuestra carne, en nuestra necesidad o en nuestras fuerzas. Pero si vivimos en ese mundo sobrenatural todo el tiempo, es tan fácil. Tú solamente escuchas al Padre. Sí, Señor, eso es lo que tú quieres. Si eso es lo que quieres, ya está hecho. En el cielo ya está hecho. Y ahora, Señor, yo lo tomo y lo declaro en la tierra. ¿Por qué? Porque así va a ser. Y lo haces con fe, porque si Él lo dijo, lo va a hacer. Entonces suceden las cosas. La fe, por la fe entendemos, dice también Hebreos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo se hizo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesús, volviendo a Jairo, Jesús no se sujetó a lo que escuchaba, a lo que veía en la tierra. Él no se sujetaba a eso. Él podía ver un desorden, podía haber persecución. Si os acordáis, le querían apedrear. De todo. Pero él no veía y no escuchaba ese tipo de cosas. Primero escuchaba al Padre. Por eso oraba tanto. Y conforme a lo que el Padre decía, eso hacía. A él no le importaba lo demás. Yo no veo que Jesús fuera, Señor, mira lo que me están diciendo. Yo quiero hacer milagros, pero mira, Señor, no me dejan. No tienen fe. No. Él escuchaba al Padre. Voy a hacer milagros. Ve a tal sitio, y él simplemente obedecía y las cosas ocurrían. Y poder salía de él. Él solamente veía y escuchaba al Padre y se ponía de acuerdo. El mundo invisible rige sobre todo lo creado. Hay que entender eso, pero con el corazón, no solo con la mente. El mundo invisible rige todo lo creado. Nosotros somos creados. Las cosas son creadas. Todo lo que hay en el mundo. Lo invisible rige, gobierna, está por encima, no por debajo. Y de allí sale la palabra. Cree, habla y se crea. Así fue en el universo. Primero cree, luego habla y luego se crea. Podemos crear cosas que no están creadas todavía. Podemos traer libertad donde no lo hay. Donde hay un caos, podemos traer orden. Podemos traer sanidad donde hay enfermedad. Pero necesitamos vivir en esa dimensión. En una dimensión natural, no podemos. Ninguno.
Por más que se crean que, uy, es que yo tengo tantos años de ministerio y de palabra. Necesitamos el mundo invisible. Las palabras son las que crean esos caminos. Ese camino, esa unión, esa relación de lo sobrenatural que hay en el cielo para traerlo a la tierra, viene por fe, sí, pero se crea con la palabra. Viene por fe o se atrae por fe, pero se crea por la palabra. Tienen que estar las dos cosas juntas. Si tú crees, o decimos que creemos, pero tú no usas la palabra, porque no eres diestro en la palabra, no va a suceder nada. El Espíritu está, quiero, venga. Pero no hablamos porque no nos ponemos de acuerdo con lo que Él dice, más bien decimos lo contrario. Ay, Señor, pues yo no sé. Sé que la palabra dice, yo te creo, pero yo me siento peor. Pero las cosas no me están saliendo bien. Estamos hablando lo contrario, no estamos de acuerdo con el Padre. Y si no estamos de acuerdo con el Padre, lo sobrenatural del cielo no puede venir. Aunque el Espíritu quiera, aunque la palabra diga, pero tú activas o desactivas, esto es como el botón de la electricidad. Tú enciendes o apagas. Quiero que Dios lo haga, enciendo. Lo enciendo con fe, pero con mi boca. A veces, no sé, si hiciéramos un experimento de esos sociales que hacen a veces y apuntáramos todo lo que piensas durante un día y todo lo que hablas durante un día y te grabas todo el tiempo. Y luego escúchate. A veces nos sorprenderíamos porque hablamos tanto que se nos olvida hasta lo que hemos hablado. Y muchas de las cosas que hablamos no edifican o simplemente no están de acuerdo con lo que Dios dice. O son palabras vanas, o sea, son palabras que nada más... Hay que hablar con propósito. No hablar por hablar. Por eso dice la Biblia que el que mucho habla, mucho peca. Hay que hablar menos, pero con más intencionalidad. Yo quiero esto, eso es lo que quiero, yo lo creo y yo lo hablo. Si una de las dos cosas falla, el milagro no ocurre. El reino de Dios y el reino de las tinieblas esperan nuestras palabras de declaración de acuerdo con uno o con otro para activarse. Eso está tremendo. No solamente el espíritu está pendiente para activarse, el mundo de las tinieblas también. Por eso dice la Biblia, en tu boca está el poder de la vida, de la muerte. Entonces yo activo la vida, me viene vida. Pero es que sorpresa, también puedo activar la muerte. Pero si yo soy cristiano, no importa. Pero tú crees que eso va a ocurrir y además lo hablas. Has hecho lo mismo, pero del reino contrario. Lo activaste. ¿Y por qué me vienen las cosas tan mal? Pues es que tú has creído que te va a ir mal y además lo has hablado. Si tú lo crees y lo hablas, así va a ser. O te pones de acuerdo con un reino o te pones de acuerdo con el otro reino. Las dos cosas juntas no se valen, no se puede, imposible. Si yo quiero traer las cosas de Dios, me conecto con Dios. Escucho a Dios, le creo y hablo, porque yo sé lo que Dios quiere y si yo me pongo de acuerdo con Él, se va a activar. Pero sorpresa, del otro lado también ocurre. Si yo me comienzo a quejar y a hablar que la cosa es muy difícil, que yo no veo que esto vaya para ninguna parte, porque la vida es así muy dura y hablamos y hablamos y hablamos, estamos poniéndonos de acuerdo con otro lado, porque Dios no dice eso. Dios no lo ve así. Y lo sabemos, sin embargo, hablamos lo contrario. Y nos sorprendemos que nos venga lo que hablamos. Lo activamos. Nosotros activamos una cosa o la otra. Algo importante, que no hayamos llegado aún al milagro no significa que no sea una verdad absoluta. Porque pensamos, pues si no ha venido, a lo mejor Dios no quiere. Pero Dios ha dicho que sí. Sí, pero a lo mejor en mi caso no quiere. Pero si la palabra dice que sí, sí, pero Dios sabe por qué. Y espiritualizamos una cosa que está mal. Eso no es. Si la Biblia dice es, lo creamos, no lo creamos, confesemos, no confesemos, actuemos, no, da igual. Lo que dice la palabra es. El punto es si te pones de acuerdo y lo activas para tu beneficio o no. Somos nosotros, no es Él. Él ya lo dijo y está hecho. Nos tenemos que acordar, la niña no está muerta, duerme. ¿Tú la ves muerta? Sí. ¿Todo el mundo lo vio? Sí. ¿Hablaron de que estaba muerta? Sí. Pero Dios dijo que no se murió. Y si Él dijo no se murió, no está muerta, por más que tú la veas muerta. Pero si no hubiera habido allí una persona que se comunica con el mundo espiritual, con el reino de los cielos, y averigua y se entera, se da cuenta de que
esa niña no está muerta, y no lo hubiera activado con sus palabras, la niña hubiera muerto. La niña hubiera muerto. Porque aunque en ese momento no estaba, necesitaba que Jesús fuera, lo creyera y lo hablara, diera la orden. Jesús no pidió, Él ordenó. ¿Por qué no pidió? Porque ya estaba hecho. Si la niña ya él vio que el padre dijo, muerta no está. Entonces dice, bueno, todos la ven muerta. No respira. O sea, es que a veces es tan contradictorio, ¿no? Tú estás viendo una cosa que no deja de ser real, pero no es la verdad absoluta. Que nosotros andemos, y me meto yo, la primera, andemos enfermos, no quiere decir que Dios nos sane. Que andemos con lucha no quiere decir que Dios no sea poderoso para sacarnos en victoria. La verdad absoluta es, y eso, hermanos, tiene que quedar tan profundo en nuestro corazón. La palabra es sí y es amén. Punto, se terminó, no hay más. Si no tenemos todos los beneficios de la palabra es porque en algo estamos fallando, algo nos falta. Y pensamos, la niña se murió. Pues se murió porque no respira. Sí, es verdad, si no respira está muerta. Pero si yo me comunico con el Padre y veo lo que hay en el mundo sobrenatural y yo entiendo, no está muerta porque el Padre me ha dicho que no es así, y yo actúo en esa verdad, vive. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo real, lo natural, lo que vemos. Lo cambia el mundo espiritual. Tenemos que entender primero el mundo espiritual y luego el mundo natural, no al revés. Tú no ves los problemas y dices, Señor, mira el problema, cámbialo. Tú dices, Señor, ¿esto está hecho? Sí. Ordeno que se cambie en el nombre de Jesús. Y ya está, es un hecho. No hay más. No hay más, así es. A veces es que no sabemos la voluntad de Dios, no la conocemos. Por eso digo que somos débiles en la palabra. Por cierto, aprovecho, compren Biblias. Hay que alimentarse de la palabra y hay que alimentarse de libros. Eso no es malo, no es contradictorio. Hubo un tiempo que cuando vivimos en Estados Unidos, me tocó trabajar en una librería cristiana. Y ahí no descansan al mediodía, todo el día. Y estuve como 4 años sin parar, incluyendo días de Navidad. Todo el tiempo trabajando. Y yo pensaba, ay, me están explotando. O sea, de verdad, qué esfuerzo. Y ahora que miro para atrás entiendo. Como me aburría, ¿qué es lo que hacía? Leer. A ver, si estoy rodeada de libros, ¿qué otra cosa puedes hacer? Te pones a leer. Me alimenté tanto de libros que, créanme, esa etapa para mí fue de mucho crecimiento, mucho. Y trajo mucha madurez. Tampoco es leer cualquier cosa. Pero hay libros que te dan tanto entendimiento y te dan un hambre que te hace ir más a la palabra y te hace orar más. Y te da el deseo, el hambre, la necesidad, todo. Y te hace que cada vez estés más conectado con el cielo. Pero si vemos mucho la tele, si estamos todo el tiempo, porque claro, si estamos en casa hay que descansar y descansar para nosotros significa nada espiritual, por favor, porque estamos descansando. Eso no es así, no nos podemos separar, somos uno. El espíritu, alma y cuerpo están juntos. Tú puedes estar en tu casa tranquilamente descansando y seguir alimentándote. Yo una vez lo puse en el grupo y créanme que lo hago. Yo durante el día pongo todo el tiempo la Biblia hablada. La pongo. A veces la escucho, a veces estoy cocinando, pero eso está todo el tiempo. Cuando yo me voy a dormir, yo tengo la Biblia hablada. Es más, hay una que pone, a ver, como mi enfoque ahora es mi sanidad, entre otras muchas cosas, ¿de qué me tengo que alimentar? De la semilla de la sanidad. Entonces encontré, porque gracias a Dios en internet hay tantas cosas, tantos recursos, hay versículos hablados solamente de sanidad. Entonces yo me lo puse y te dice, decláralo, pues yo lo declaro. Yo no me estoy afanando por sanarme, yo solamente me pongo de acuerdo con lo que Dios ha dicho y lo declaro. No tengo que buscar una fórmula mágica, algo especial, es muy simple. Cuando me voy a dormir, lo sigo teniendo, lo escucho, que yo sepa no porque estoy dormida. Pero no sé si lo sabéis, pero nuestro cerebro está todo el tiempo trabajando, nuestro subconsciente también. Y no descansa. Digo, pues, por si acaso, ¿no? Vamos a ponerlo. Y toda la noche. A veces hasta sueño con cosas que digo, yo no sé si es un sueño, porque como lo estoy escuchando todo el tiempo,
Es más, hay veces que hasta los niños me ven y como que otra vez lo mismo, qué aburrimiento. No me importa. Y si cansa, pues yo me lo pongo para mí, no importa. O sea, no nos tiene que importar lo demás, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres conseguir. Ve a por ello. Si Dios ya te lo dio, ¿por qué no lo disfrutamos? Y es una lucha, no que sea. Porque créanme, para mí, tanto la sanidad como tantas cosas de la vida, igual que para vosotros, es una lucha. Esto no es de meterme un día y decir, ya salí libre y sano. Ojalá fuera así de fácil. Es una lucha. Porque nosotros mismos a veces activamos el botón para el arriba, on, o para abajo. Nosotros mismos, entonces tú dices, oh, di 2 pasos para adelante, pero a veces uno para atrás. No importa. Pero tú sigue. La palabra tiene el poder. La palabra no necesita algo extra para que funcione. Solamente necesita que estemos de acuerdo y la declaremos. Va a funcionar, es así. La palabra es eso. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con el cielo, con la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos cuál es? Bueno, aparte de la palabra, tenemos una clave. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, Él tampoco. El Espíritu Santo tampoco tiene una voluntad propia, decir, bueno, ahora se me antojó esto o lo otro. No, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre. O sea que el Espíritu también está pendiente. Padre, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Y en el momento de que eso sea así, Él viene a la tierra y está esperando. Di la palabra, confiesa la palabra y actúa. Dice, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. No solamente del futuro, la tierra, el universo y el apocalipsis, no, lo que hará de venir de mi vida. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a venir conmigo, con mi familia, con mis hijos? ¿Qué va a ocurrir? Yo no lo sé, yo no sé el futuro, pero Él sí. Y el Espíritu sabe qué cosas ya están hechas en el cielo. Entonces yo me comunico con el Espíritu, me conecto con Él, Señor, ¿esto está hecho? Sí, está hecho. Y tú lo declaras. Y solamente espera, declara y no dejes de hacerlo. No importa si uno dice una cosa, no importa si el otro. Ay, pues porque luego cada quien cuenta según le va. Es como cuando vas a la consulta del médico y tú vas con un dolor de cabeza, pero dices, ¿dolor de cabeza? Así estaba yo. Pero es que yo nada más fui, ¿qué te crees tú que es eso nada más? Y después fui y me analizaron bien, que va, era un tumor. Y tú ya dices, Dios mío, ¿y si es un tumor? Pero luego la de al lado dice, claro, es que así está todo el mundo. Mira, cáncer todo el mundo tiene. Y tú, dentro de ti, tú ya estás pensando, Dios mío, a mí nada más me dolía la cabeza, pero es que en verdad la realidad es que sí, lo que están diciendo es verdad. Y nadie les quita razón, pero es su versión, es su vida y es su experiencia, no la mía. Y absorbemos muy rápido las cosas de los demás. Es que a mí me fui muy... ¿Buscas un trabajo? Oh, olvídate. En España no hay trabajo. Si tuviera, la INEM está llena de gente sin trabajar, porque tú te van a dar a ti trabajo y tú porque solamente has echado un currículum te lo van a dar. Si yo ya llevo 3 años y no tengo trabajo, absorbemos y pensamos, si a él 3 años no, yo por regla de 3, nada que hacer. ¿Para qué lo hago? No me van a dar trabajo. Pero si tú te pones de acuerdo con lo que Dios dice, y Dios dice, yo te veo trabajando, porque dicho sea de paso, trabajar no es una maldición, es una bendición. Porque pensamos, es una bendición. Porque, ay, tengo trabajo, otra vez. No declares eso, porque por eso no te viene el trabajo. Ponte de acuerdo con Dios, es una bendición, es tu fuente de prosperidad. Y no solamente eso. Nuestro trabajo puede ser tu lugar de compartir de Cristo, de tener fruto. Es un panorama mucho más amplio que solamente ganar dinero. Pero no lo vemos así, porque nuestra vista es muy cortita. Y Dios ve mucho más y dice, hijo, te mando a ese trabajo porque ahí es donde yo te voy a usar. Y tú estás esperando que yo te use la alabanza, pero es que no tienes voz para la alabanza. Entonces, ponte de acuerdo con Dios, no hagamos lo contrario, porque ha pasado. Tenemos mucha gente a veces con muy buena intención, pero no tienen voz para cantar. Pero pobrecita, para que no se sienta mal. Pero no es su don. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que yo tengo? Lo escucho. Y si yo no lo sé, aquí dice el Espíritu Santo, porque Él también escucha del Padre. Y dice,
El versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene, el Padre, es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu sabe las cosas del Padre. Vamos a ir con Él. Espíritu Santo, ¿qué? ¿Tú qué escuchas allá? ¿Qué ha dicho el Padre? ¿Mis hijos se van a salvar? Y si el Espíritu dice, sí, se van a salvar. Pero yo los veo más perdidos. Yo lo veo que la niña está muerta. Pero yo no puedo decir que está viva, está muerta, o sea, es la verdad. Pero yo no voy a declarar muerte. Yo tengo que decir, sí está muerta, pero solamente duerme. ¿Creéis que está muerta? Vosotros la veis muerta. Que mis hijos están perdidos. La gente los ve perdidos. A veces mis ojos lo ven como que está todo muy perdido, pero no es así porque duermen nada más. Va a llegar un momento en el que yo voy a confesar, que ojalá sea todos los días, para que esa realidad que Dios ya dijo se haga realidad para mí también, así en el cielo como en la tierra. Y eso que estaba perdido, de repente ya no estaba dormido, es que vive. Ya está. ¿Lo he hecho yo? No. Es que tenemos que ser conscientes que el mundo espiritual es algo tan real que lo que tenemos que hacer es atraerlo. No acostumbrarnos a lo que vivimos. No te acostumbres a lo que ves. Y sé que cuesta. Sé que cuesta. Porque estamos acostumbrados en un mundo que todo es ver. Si son las redes, scrolling. A ver, otro. Y como que nunca nos hacíamos de ver cosas. Y al final que hemos visto nada porque no te acuerdas de nada, para cómo se te olvida. Y la mitad ni siquiera son muy edificantes. Pero bueno, te entretuvo, ¿no? Pero es que con la tele también. Y seguimos. Pero no nos hemos puesto a pensar, lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga. Es lo que va a ayudar a que yo encuentre la respuesta, la sanidad, la liberación, lo que yo necesito. No, perdemos tiempo. Y luego decimos, Cristo, ven pronto. Pues si viene pronto y tú no estás preparado, mejor que no tan rápido, ¿no? Que nos dé tiempo. Vamos a aprovechar el momento. Por eso dice la Biblia, porque los días son malos. ¿Qué es la palabra profética? La palabra profética es oír en el cielo y declararlo en la tierra, no es más. A veces nosotros decimos, yo voy a declarar, somos como profetas todos. Porque si oímos lo que hay en el cielo y lo declaremos en la tierra, va a ser hecho. Pues estamos profetizando de lo que va a ser, no lo que yo veo, no lo que escucho, es lo que Dios dijo que va a ser. Esa es la voz profética. Y los pensamientos de Dios no han cambiado. Las promesas de Dios no se sujetan a lo natural. No se sujetan. Y eso cuesta, ¿verdad? Porque tú dices, es que lo natural es tan difícil, es tan absorbente, es tan duro. Pero ¿quién se somete a quién? ¿O Dios se somete a lo que vivimos? Sí, es verdad, hijo, yo quisiera hacerlo. Pero es que la situación es tan complicada, no puedo. Esto no es así. Dios está por encima, el mundo espiritual, el mundo invisible está por encima de lo natural, solamente que no lo vemos y tenemos que esforzarnos en llegar a ese nivel para poder verlo, para poder actuar y poder ver. Antes de eso no lo vamos a ver. Las promesas de Dios no se sujetan a lo natural, por eso es tan importante leer la Biblia, lee, hasta que te satura. Es más, hay veces, yo ahora me cuesta más memorizar, antes yo memorizaba muchos versículos con la cita, ahora me doy cuenta, y no es porque sea más mayor, son cosas que pasan. De repente no puedo memorizar igual, que lo leo y digo, a veces hasta mis hijos se ríen, ¡ay, mamá! Y yo digo, Dios mío, Alzheimer. No es cierto. No me acuerdo, o sea, lo he leído, sé que lo sé, pero no me acuerdo. Entonces tengo que confiar, el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Si yo me he alimentado de ella, cuando me haga falta, Él me lo va a recordar. No confíes en tu mente, no confíes en tus habilidades, no confíes en tu memoria. Confía en el que te lo va a recordar, pero tu tarea es, tú come palabra, porque a su momento Él te las va a recordar. Si no hay palabras que recordar, no hay herramienta que el Espíritu Santo pueda tomar para activarlo. No existe. Por eso os animo, hay que leer mucho, hay que leer, de verdad hay que leer. Algunos no tenemos mucha costumbre. Se puede, que porque ya no soy niño, no importa, se puede, los hábitos se cambian. Dicen que necesitamos nada más 22 días para cambiar un hábito. Se puede. ¿Hay que esforzarse? A lo mejor sí, pero se puede.
Hay que esforzarse, pero se puede. En el Salmo 139, 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Es un salmo muy bonito, porque es de la formación, nuestra formación. En el vientre de nuestra madre, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y atención lo que dice luego. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, primero se escribe y luego se forma. No al revés. Dios no formó algo y iba escribiendo según iba formando. Se formó en el vientre de Tantán una niña. No, él primero escribe y luego forma. Y dice, sin faltar una de ellas. Así que en el cielo está todo lo que tú necesitas para saber de lo que va a ocurrir en la tierra. Todo. Sobre nuestra vida. Ya está escrito. Ya es. Falta que luego sea formado. Pero de eso nosotros tenemos que ver un poquito. Pero ya está escrito, ya está hecho. Y que tarde no significa que no sea una realidad. Que tarde no significa que no vaya a ocurrir. Que tarde no significa que Dios no lo dijo. Confundimos el tiempo de espera con la voluntad de Dios. Es que si está tardando, yo creo que Dios no quiere. Pero yo leo la Biblia que dice que sí. Sí, pero eso era en ese momento. A lo mejor ahora es un poco diferente. Si Dios quisiera, ya lo hubiera hecho. No es cierto, Dios quiere. Nunca olvidemos la palabra. El Espíritu se movía sobre las aguas, pero no podía hacer nada. Pero si es Dios, si es el Espíritu, ¿cómo que no podía? Porque estaba esperando la palabra. Entonces, en el momento de que aunque tú seas llena del Espíritu, si tú ves una situación que no es lo que Dios dice que tiene que ser, necesitas hablar y declarar. Y no te pongas de acuerdo con el otro bando, no te pongas de acuerdo. No seamos un estorbo declarando lo contrario de lo que ya hay en el cielo. Y termino solamente con una frase de Kathryn Kuhlman. Hay un libro que ella escribe, bueno, hay un montón de libros, pero hay uno que se llama Yo creo en milagros. Y dice, yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Y a veces nosotros creemos en Dios, pero los milagros depende de las circunstancias, porque claro, en Latinoamérica es muy fácil tener milagros, aquí no. ¿Quién ha dicho eso? O sea, ¿tenemos un Dios diferente, la Biblia es diferente o qué cosa cambia? Es que aquí hay mucho mover oscuro y allí no. Si supierais. Allí también lo hay y a veces hasta peor. Entonces no es eso, no somos personas igual, nada nos diferencia. Es lo mismo, pero tenemos que creer. Si yo creo en Dios, yo tengo que creer en los milagros. Si Dios es milagroso, Dios, todo lo que Él hace, a ver, si es un ser espiritual, todo lo que Él hace va a ser espiritual. Si Él es un ser sobrenatural, todo lo que hace va a ser sobrenatural. Y nosotros somos el canal de enlace entre lo sobrenatural del cielo y lo natural de la tierra. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Él, creer y confesar. Suena fácil, ¿verdad? Bueno, pues Kathryn Kuhlman conoció, seguramente habéis escuchado de David Wilkerson, era un profeta muy reconocido en Nueva York. Y coincidieron ellos dos, Kathryn Kuhlman con él. Y escribe David Wilkerson sobre ella. Dice, solía trabajar 17 horas al día. A menudo me preguntaba, ¿en qué momento tiene tiempo para encerrarse en su lugar secreto y orar? Porque ella estaba todo el tiempo ministrando, viajando, ministrando, viajando. Y él decía, pues ¿en qué momento va a orar si no tiene tiempo? Dice él, entonces me di cuenta de que siempre parecía estar murmurando para sí misma. Estaba orando. Ella oraba mientras conducía su coche, mientras subía al ascensor y donde quiera que fuera. Todo el tiempo estaba orando. Y un día ella me dijo, David, la Biblia dice que debemos orar sin cesar. Yo hablo con el Señor todo el día porque Él es tan real para mí como tú y yo. Somos amigos, así le dijo. Si Él es tan real como nosotros creemos que es tan real para nosotros, tenemos que hablar con Él todo el tiempo. Es que estoy trabajando, es que estoy haciendo cosas. ¿Y qué lo impide? Seguimos teniendo boca. La boca no se cierra solo para comer. Tú puedes seguir hablando. Cuando él le preguntó sobre su vida de oración, fíjense lo que ella dijo. Oro todo el tiempo, porque si limitara al Espíritu Santo a un cierto número de horas al día, horas,
que en algunos casos para nosotros son minutos o segundos. Dices, oro todo el tiempo, porque si limitara al Espíritu Santo a un cierto número de horas al día, estaría en peligro de usarlo para mis propios fines. ¿Por qué? Porque nada más oramos cuando tenemos necesidad. Entonces al final oramos nada más para mí. Señor, hay esta necesidad, súpleme. Tengo esta necesidad, ayúdame, protégeme, cúbreme, líbrame. Pero cuando oramos todo el tiempo, llega un momento que ya se acabó la necesidad, ¿no? Ya oraste. ¿Ahora qué? Ahora es una relación. Y tenemos que pasar del nivel de necesidad al nivel de oración solamente por relación. Señor, tú y yo, todo el día, orar sin cesar. La Biblia no dice eso por gusto, a ver, es que los vamos a torturar un ratito. Venga, que no paren de orar. No, necesitamos todo lo que la Biblia dice porque es una necesidad para nosotros, orar sin cesar. Se calcula que 2 millones de personas informaron que se habían sanado en las reuniones a lo largo de sus años de vida. 2 millones de personas, ¿te imaginas? 2 millones de personas que se sanaron y no de cualquier cosa. Quiere decir que sí se puede. Kathryn Kuhlman no tenía nada que nosotros no tengamos. Nada. A lo mejor determinación. Pero por lo demás, todo lo podemos tener. Hay que cambiar hábitos. Hay que cambiar la forma como nosotros vemos nuestros problemas. Los problemas no se tienen que ver en horizontal, sino de arriba para abajo. Primero veo, Señor, ¿qué? Eso es. Porque así vemos los problemas más pequeños y más fáciles de resolver, porque no dependen de nosotros. Tú solamente te pones de acuerdo. Dice la Biblia, ¿cómo pudieran andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y creemos que podemos estar en desacuerdo con Dios, pero andar con Él. Y a lo mejor estamos andando y pensamos que Dios está aquí y Dios no está cerca. Como Saúl, el Espíritu Santo se había ido y él ni se había enterado. Se apartó de él y no se dio ni cuenta. Porque estamos desconectados de lo espiritual. Del mundo sobrenatural, desconectado. El mundo espiritual debe de ser el agua para nosotros como los peces. Si fuéramos peces y estuviéramos en el agua, eso, el mundo espiritual tiene que ser el agua. O sea, el ámbito, el fluir diario, continuo de nosotros. No somos hijos de María y José. Somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, si yo soy hijo de Dios, yo tengo la naturaleza de Dios en mí. He nacido de nuevo, sí, quiere decir que ya mi naturaleza es sobrenatural. Antes era muerta, seca, natural. Ahora ya no. O no he nacido de nuevo. Eso también lo tenemos que pensar. Pero si yo he nacido de nuevo, yo ya no pienso como antes, ya no hablo como antes. Y cuando tenemos muchos años como cristianos, ya nos acomodamos. Y sabemos lo que no está bien, pero aún así a veces lo hacemos un poquito. No mucho, un poquito. Pero ese poquito es lo que Satanás necesita para que sea un estorbo y tú no recibas lo que tú quieres. Y eso es tan importante en nuestra vida cristiana, tan importante. Si dejamos, olvidamos, perdemos nuestra conexión espiritual, el mundo sobrenatural no se activa. Y si no se activa, nuestra vida va a estar seca, con mucha necesidad, y vamos a estar siempre, ven a la iglesia, mira, y tratando como de, ¿qué hago para? Vamos a hacer una comida para que vengan. Vamos a, no sé, que les damos, que les regalamos, que les ofrecemos. Y no es así. Cuando tú estás prendido, estás activado con la conexión directa con el cielo, tú estás deseando ir a la iglesia. Es que no te tienen ni que decir, es que tú corres, es que tú vas. Nos sorprendemos cuando hay personas en otros países que es que para ir a la iglesia caminan, y es la realidad, yo lo he visto, 5 horas, porque viven en un rancho ahí en la sierra y no tienen cómo. Ay, 5 horas. Ah, pues sí, van a la iglesia, lo vemos muy natural. A ver, nosotros si caminamos media hora. Si nos cuesta a veces con el coche. ¿Y qué es lo que hace que uno sea así? Lo que hay en el espíritu. Tu poder, tu fuerza, tu energía, todo es el espíritu en ti. Si no hay espíritu, hasta ponerte de rodillas te cuesta y orar para qué, si de todos modos, si Dios quiere hacer algo, que lo haga. No funcionamos. Las leyes divinas son sí, son amén. Punto. No hay más, no hay más. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Solamente se activan o no se activan. ¿Amén? Había estado tan serio que me da miedo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
El mundo espiritual se tiene que activar. Está listo. Está listo. El reino de Dios no necesita soldados débiles, soldados que dudan, que les da miedo. El reino de Dios necesita, dice la palabra, que es la iglesia gloriosa. Vamos a preguntarnos, ¿seremos tan gloriosos? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea gloriosa? El Espíritu Santo en medio. Si no, no hay nada seco. No hay nada en nosotros. Yo no puedo crear algo. Leí una vez que dice, tú no puedes crear las olas, pero sí puedes navegar o surfear aprovechándote de las olas. Entonces, las olas las crea Dios. Dios ya dijo lo que tiene que ser. Yo solamente me activo. Señor, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Que tú vas a hacer algo aquí? Ahí me pongo. ¿Por qué? Porque lo va a hacer, yo lo creo. Y comienzo a confesar. No importa si uno dice no, si el otro dice es difícil, me da igual. Incluso de la casa, a veces la lucha más fuerte es la misma casa. Porque no, y estás todo el día viendo lo contrario de lo que tienes que declarar y es difícil. Pero si tú tienes más tiempo mirando hacia arriba que mirando hacia tu alrededor, las cosas cambian. Porque no sé si os pasa, tú estás muy cargado y te pones a orar de verdad. No una oración de padre, no, con tu corazón. Y sales de orar y tú dices, ¿y ese problema pues si no era para tanto? ¿Para qué me agobiaba tanto si no era? El problema sigue siendo el mismo. Yo no soy la misma. Entonces, necesitamos más tiempos de esos. Y de paso animo, los jueves. Tú puedes decir, bueno, pero me quedo en casa. Los jueves es una oportunidad. En vez de estar en mi casa haciendo otras cosas, aunque estés orando, pero uno hace huir a 1000 y dos a 10.000, no a 2.000, a 10.000. Si yo tengo una necesidad, estoy cargado, me cuesta orar, voy con mis hermanos, porque a lo mejor yo con mucho esfuerzo 1000. Pero con todos los que somos, yo creo que vamos a conseguir algo más. ¿Tú quieres ver en la iglesia algo diferente? Tienes que estar en la iglesia para que haya algo diferente. Desde fuera no se consigue. Tienes que estar dentro y comenzar a pelear como un soldado con tus hermanos. Pelear, 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 hasta que lo consigamos, porque no ha cambiado. Lo que Dios dijo va a ser. La iglesia tiene que ser gloriosa. Si no lo es, Señor, Espíritu Santo, ¿qué es lo que ha dicho Dios? No eres gloriosa. Muy bien. Yo declaro que es una iglesia gloriosa. Y tú comienzas a hablar lo que Dios ya ha dicho. No lo va a decir. Ya lo dijo, ya está hecho. La niña no está muerta, está dormida. No vamos a resucitar un muerto. Bueno, sí, porque estaba muerta. Pero estamos despertando a alguien que el resto del mundo veía muerto, pero que Dios decía que no estaba muerta. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien que tiene necesidad por algo y quiere que oremos,